¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en una nueva edición del programa Leyendo con el autor de Comarca Sí. Hoy tenemos como invitada a María Inés Álvarez, una escritora nacida en el Chaco, que ha escrito un libro de cuentos, La Pestaña Dorada, y que bueno, agradecemos su visita hoy a nuestro programa. Gracias por venir, María Inés. No, de nada, al contrario. María Inés, contanos un poquito. Vos naciste en el Chaco. Nacida y criada en el Chaco, en Villa Ángela, una ciudad del interior del Chaco, sí, lejos de todo. Lejos de todo. Sí. Y bueno, es una zona de cultivo de algodón, así que sí, allí estuve hasta los 20 y pico de años. Hasta los 20 y pico de años. Y bueno, ya en el Chaco se despierta tu amor por la literatura. Sí, en realidad sí, por la literatura y por el cine. Justamente como era una zona muy alejada y en esa época no había otros entretenimientos más que el cine y la lectura y los juegos infantiles. Bueno, yo leí desde muy chica y mi padre era el dueño del cine, así que conjugaba las dos cosas. Era para mí un paraíso. Ir al cine era fantástico. Y mi madre tenía libros, una buena biblioteca, y yo leía, no sé si ya sabía o no sabía, yo iba y sacaba lo que quería y les leía. Y después la biblioteca que me quedaba muy cerca, y bueno, sí, desde chica fue. Lo curioso es que después te dedicaste a la medicina, sí, porque vos sos médica en realidad. Sí. En realidad no, también debería decir. Sí, en realidad, sí, mi profesión fue de médica hasta hace 10 años, trabajé como médica y estudié acá en Buenos Aires, o sea, me fui del Chaco, primero a Santa Fe a terminar el secundario, después a Buenos Aires, y tuve un momento de vacilación al elegir la profesión. Y recuerdo haber hablado con la profesora de letras y preguntarle cómo se hacía para escribir, porque para mí no existía como carrera, cómo se hace para empezar a escribir. Bueno, no fue muy halagüeño, no tuve una buena orientación. Respuesta, no, sí, como si evasiva, bueno, qué sé yo, tenés que escribir y listo. Pero bueno, no era tan fácil. Y decidí estudiar una carrera ya más convencional. Pero que nada que ver. Que nada que ver, que también me gustaba, porque me gustaba mucho estudiar. Claro. Y todo me despertaba curiosidad. Y en realidad fue más difícil ejercer la medicina que estudiar, porque al ejercerla, bueno, ya estaba en otra etapa de mi vida, con familia, con hijos. Y además es distinto, es muy complejo. Trato con el paciente, el dolor, la muerte, no es fácil. No es fácil. No. Bueno, pero supongo que todas esas temáticas y la experiencia que habrás vivido ejerciendo como médica, algo se refleja en tu literatura, sí, algo yo creo, de todo eso. Seguramente sí. Yo digo que escribo con algunos fantasmas que me rondan y que me hablan de algunas cosas, con otras cosas que ni tengo idea, que me quedaron adentro. Claro. Y bueno, y con cosas que pasan en la vida, que son tan tremendas que parecen hasta demasiado para ser real. Y es así, la vida es muy fuerte y cruel en muchas cosas, así como es maravillosa por momentos, es también... y hay, donde uno pone la mirada encuentra algo interesante, y con todo eso yo después lo trabajo, agrego, mezclo personajes, historias. ¿Y cómo es, digamos, ese momento de inspiración? ¿Existe? Sí, en realidad al principio, cuando yo empecé concurriendo en un taller literario. Bastaba una palabra, parece que tenía tanto contenido que era como una palabra o una frase, que con eso yo me sentaba en la computadora y ¡boom! Salía algo. Como una explosión, ¿no? Sí,
Había mucho. Y después fue cambiando, fue como buscar un tema que me interesara y lograr una historia con eso. Y bueno, sí, yo tengo que estar bien, tranquila, generalmente acá en Buenos Aires, en un lugar de mi casa y con la computadora, no escribo a mano. ¿No escribís a mano? No. Qué curioso, ¿no? Porque... Sí, no sé, es como que empecé escribiendo con la computadora y se me hizo un hábito. Y claro. en una época llevaba, cuando me iba de vacaciones, un cuaderno o algo para tomar notas y escribir. Una sola vez escribí a mano de vacaciones y después salió algo que no lo recuperé igual para nada, pero algo escribí. Pero después me di cuenta que así como iba, volvía, no. Es la computadora tu elemento. Es la computadora, sí. ¿Y escribís todos los días? Por épocas. ¿Tenés como una rutina para escribir? Necesito estar sola, claro. Eso es importante. Si hay gente alrededor dando vueltas, no logro conectarme conmigo y necesito estar sola, tranquila, así que busco, depende de la época del año y mis actividades, si es a la mañana, a la tarde, a la noche generalmente no, soy más pájaro de día que de noche. Sí. No, te pregunto porque es interesante saber, digo, para aquellos que tienen aspiración de escribir, o bueno, por curiosidad simplemente, digamos, cómo se produce esa magia que después uno lee y queda extasiado o queda alegre, digamos, que provoca sensaciones en uno, ¿no? ¿Cómo se produce esa magia? Si hay una rutina, si hay... Sí, probablemente sea bastante personal, ¿no? En mi caso, no soy rutinaria en nada. Creo que para escribir tampoco. Si tengo algo, algún cuento empezado, me dan ganas todo el tiempo, estoy buscando el momento de poder sentarme y seguir. Quizás después hay un impasse cuando lo termino de corregirlo y espero un tiempo, o no, o ya hay algo... Depende de cada... Sí, claro, depende del momento. De cada tema que estés tratando. También de los estados de ánimo, de alguna forma, a veces he estado muy triste y no pude escribir nada, y otras veces sí. O sea, sentí un alivio al escribir, entonces... como una catarsis. Sí, ¿no? sí, aunque no tuviera nada que ver con el tema que me preocupaba o que me ponía triste, pero el hecho de sentarme y escribir y ver que podía hilvanar algo que me gustaba, me dejaba conforme, me ayuda mucho, sí. ¿Sos de trabajar mucho el texto, de corregirlo, de volver sobre lo que has escrito? Sí. No, te pregunto un poco a propósito porque hay como un sentido común o una cosa generalizada, un pensamiento generalizado de creer que sale de un tirón y que ya queda una obra maravillosa de un tirón. No, en realidad creo que hay primero como un bosquejo del cuento, y después es como cuando uno dibuja un árbol que hace un trazo principal para el tronco, algunas ramas, y después hay que hacer todo el resto, y hojita por hojita. Después a veces ir adornando, no sé, palabra por palabra. Sí, no sé si adornando o a lo mejor quitando adornos que uno puso de entrada. Sí, y dejar, trabajarlo bastante. Y a veces dejarlo un tiempo, como que descanse, o descansar uno de la temática, y después volver y decir, ay, pero ¿cómo no me di cuenta? Claro. Esto era así, ¿no? De esta forma. ¿Das a leer antes a alguien en particular primero? Sí, bueno, para tener esa mirada. El hecho de seguir concurriendo al taller literario es un lugar en el que todos leemos los textos que estamos trabajando y
y bueno, entonces está la mirada de los demás, que bueno, las correcciones que uno puede tomarlas o no, eso Seguro. depende. Pero sí, después, antes de publicar este que es mi primer libro, sí, lo di a leer. Sí. Además estaba súper insegura, no sabía. Sí, con toda la ansiedad, ¿no? Claro, sí. Bueno, supongo que con todas las obras debe pasar eso, que uno va publicando. Pienso que sí. Creo que los escritores que recién empiezan, justamente por eso, y los que ya son consagrados, porque tendrán miedo de que por ahí se les escape algo y Claro. ¿no? Debe ser. Aunque uno va adquiriendo profesionalismo con el paso del tiempo, pero bueno, es la obra de uno. Sí, yo escucho por ahí entrevistas o veo en algunos canales a escritores y generalmente dicen que necesitan dárselo a algún amigo, a otro escritor, a alguien para alguien que uno confía en esa mirada. Sí. ¿Podrías decir, digo, volviendo al tema de la gente que quiere escribir, que le interesa, que el taller es un buen vehículo para lograr eso, lograr acercarse a la escritura propia, encontrar la voz de uno, ¿no? Que es el gran tema, salir de los clichés, ¿no? Para mí sí, pero también me parece fundamental sentirse libre en el taller, justamente para encontrar la voz de uno y porque sé que hay talleres y talleres y claro. Según hay algunos maestros entre comillas, digamos, que pretenden que los que concurren al taller escriban como escriben ellos. Claro, es imposible. Y eso ya es imposible y poco interesante, porque ya se pierde toda originalidad. Claro. Entonces, a mí me parece bárbaro lo del taller. Creo que si no hubiera sido por esto que yo encontré, no sé si hubiera podido hacer este trayecto, claro. Armar el libro, tener este espacio que tengo ahora y que disfruto. Claro, fue como un acompañamiento, digamos. Sí. María Inés, ¿y por qué te parece que es valiosa la literatura, digamos, desde tu punto de vista, no socialmente hablando? ¿Qué te parece que aporta? Bueno, me pareció maravillosa desde que era pequeña porque me entretenía, descubría cosas, hablaba, por ejemplo, me acuerdo, creo que el primer libro que yo leí fue Desiré, una novela interminable y maravillosa sobre una novia de Napoleón antes que fuera lo que fue. Bueno, pero a través de eso conocí un montón de cosas, claro. Y de historia, y después me dediqué cuando fui más grande, a la literatura latinoamericana, y bueno, te abre mundos distintos que jamás los hubiera podido conocer, ni sospechar su existencia, realidades, y además entretiene de una manera creativa. Tal cual. No es una cosa que te deja ahí sin ningún tipo de trabajo. Sí, intelectual, emocional. Exactamente, sí. Y bueno, en lo emocional creo que impacta mucho la literatura. Bueno, vamos a seguir en un ratito, María Inés. Nos vemos en un minuto, vamos a seguir hablando con María Inés Álvarez. Bueno, aquí seguimos en Leyendo con el Autor, con la visita de María Inés Álvarez, y estábamos hablando sobre su biografía literaria, sobre la literatura. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre tu libro de cuentos sobre la pestaña dorada, que se publicó en el 2011. Sí. Y que puede conseguirse en alguna librería todavía de la calle Santa Fe. Exactamente, sí. Pero antes de entrar al libro específicamente, que bueno, es una recopilación de cuentos,
¿Por qué elegís el cuento como formato? Porque podría haber sido, no sé, la novela o haberte dedicado a la poesía. ¿Cómo te encontrás con el cuento? Es lo que más, en lo que más cómoda me encuentro. Y no sé si podría escribir alguna vez una novela. Poesía sí, tengo algunas poesías, Ajá. no es muy fuerte, pero hay momentos en que creo que solamente lo que siento lo puedo transmitir con una poesía. Pero el cuento es lo que me gusta leer. Busco siempre leer cuentos. Y bueno, y cuando empecé a escribir, surgieron los cuentos, la narrativa corta. La narrativa corta. Sí. Sí, alguien decía que el cuento se caracteriza por la intensidad, ¿no es cierto? Exacto. Porque es Sí. en pocos párrafos o en pocas páginas. Depende, ahora hay cuentos brevísimos también. Sí, también. Uno tiene que transmitir una historia. Sí. Lograr que el otro le queden un montón de sensaciones al que lee, dando vueltas en el corazón y en la cabeza. Sí. ¿No? Es así, y dicen algunos, yo no sé si es verdad, a mí me parece mucho más difícil escribir una novela, pero dicen que justamente por eso es complejo la escritura del cuento, porque, bueno, porque hay que cerrarlo, tiene que tener en pocas páginas, tiene que ser justamente intenso y para poder transmitir lo que uno quiere. Pero también es lo que me surge naturalmente. Es eso. Los cuentos, cuando uno los va leyendo del libro, de La pestaña dorada, digamos, van tratando diferentes temas. Primero, contame desde cuándo son, digamos, el primer cuento, ¿cuándo lo escribiste? De los que incluiste en el libro. O sea, ¿qué periodo de tu vida abarca? Sí, el primer cuento creo que lo escribí en el 2007. Es un cuento corto que a mí me gusta, que lo quiero mucho, que se llama El Ruego, que es de una mujer sola que decide ir a una iglesia del pueblo, bajar el cerro, porque es una pastora que perdió un niño, y encuentra un papel, cosa que no existe en la zona de La Puna, donde me imaginé que transcurría la historia, enredado en el cerco de tunas, y escribe, sin saber escribir, algo que es un ruego a la Virgen, y se lo va a dejar a la iglesia del pueblo. Y es eso lo que cuento. ¿Y de dónde me salió eso? No sé, pero bueno, fue una cosa muy emotiva, me salió de la emoción pura. Sí, y muchos de los cuentos hablan del interior, de la vida en el interior, del país. Digo, como lectora de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, claro. El Gran Buenos Aires. Son como historias extrañas en un punto para alguien que vive en la ciudad o en el Gran Buenos Aires, que tiene, digamos, las mismas características. Hay mucho animal, muchos animales, muchos pájaros, mucha vegetación. Hablo mucho de la sequía, porque ese era un problema que sigue siendo en el Chaco, en la zona donde yo vivía. La sequía era muy temida y se presentaba todos los años. Y bueno, la temática de los cuentos, creo que no hay una selección que tenga que ver con los temas. Yo elegí los cuentos que me parecía que estaban más terminados, que me gustaban, que tenían sentido, aunque no en una correlación, en un correlato. Y sí, bueno, sí, lo que vos decís de que como ciudadana por ahí te resulta extraño. Tengo algunas amigas en el taller que yo digo, hablo de una garza y no sabe lo que es una garza. Claro. Sí, yo sé que es medio... Pero bueno, yo viví entre garzas. No, es parte de tu biografía, de mi vida, seguro. Claro, bueno, sí. Pero lo digo, yo lo hago notar en el sentido de lo interesante que resulta también, ¿no? Porque un poco lo que hablábamos en el otro bloque es como iluminar mundos que no son
cotidianos, claro, uno, ¿no es cierto? A sí, través sí. de la literatura. Sí. ¿Y por qué elegiste La pestaña La dorada pestaña como dorada. título, como nombre del libro, que es el título de uno de los cuentos? La pestaña dorada, porque me pareció el título más atractivo de los cuentos. Quería ponerle el título, que el libro tuviera el título de uno de los cuentos. Y el más atractivo me pareció ese, a pesar de que el cuento no es de los que yo considero mejores del libro, pero me gustó mucho el título y sí fue uno de mis primeros logros. Y en el momento que lo escribí estaba fascinada. Entonces le hice un homenaje a ese, que si no fue el primero fue el segundo y ahí quedó. Y bueno, se dieron varias cosas, como que mi hija que pinta, Ana Inés, había hecho una pintura que me gustó mucho y que me pareció que iba perfecto con el título y para la portada del libro. Sí, es muy particular la portada, claro, la imagen sí, de esa mujer que tiene un ojo cerrado. Un hombre abajo de la cama, sí, que como escondida. Como escondido, o esperando a ver qué ella hace. Y bueno, todas esas cosas que tienen los cuentos de que mientras uno habla de algo, hay otra cosa que transcurre y que se deja ver por momentos y que quizás es lo más importante del cuento. Después irrumpe y es como que se transforma todo eso que uno leyó, ¿no? Sí. La irrupción y final, después está podríamos decir. El trabajo del lector que lo termina. Vos has ganado un premio con uno de los cuentos que trata sobre un hecho trágico de nuestra historia, de la última dictadura. Hablarnos un poquito de Ellos no saben contar. Ese cuento se llama, justamente, Ellos no saben contar, y hablo de la tragedia de Margarita Belén, que fue una matanza que ocurrió con gente secuestrada justamente en la cárcel de Margarita Belén, que sacaron una noche con un pretexto de trasladarlos y los llevaron al monte y los aniquilaron. Fue en diciembre del 76. Exactamente, sí, el 13 de diciembre, creo. Ahí figura, en el cuento puse la fecha exacta. Y bueno, me impresionó mucho siempre, bueno, todo lo que pasó en esa época, pero quizás por haber ocurrido en el Chaco y en Margarita Belén, porque yo los tenía como un paraíso, una cosa de encima se llama Belén, y en ese lugar vivió mi madre cuando era chiquita, en una quinta de naranjos, cuando todavía estaba su papá vivo, su madre, y bueno, siempre me hablaba de ese lugar. Claro, y te habrá transmitido recuerdos. Exactamente, sí. Agradables. Sí, agradables. Y bueno, fue recién hace poco que se juzgó ese hecho a los culpables, fueron condenados recién, creo que el año pasado. Sí, creo que sí. Y bueno, yo una vez me invitaron a un aniversario desde la Casa del Chaco. Y entonces me puse en contacto con gente y pedí que me mandaran material con la historia con más precisión, las fechas. Y me acercaron y bueno, algunas cosas, una pequeña crónica de alguien que estuvo esa noche y que se fue del país. Vino una vez también al país y dijo algo y no quiere volver más. ¿Vos tuviste oportunidad de hablar con esa persona? Por correo electrónico. Bueno, porque le acercaron, le mandaron el cuento y a él le gustó mucho. Hizo comentarios así como muy elogiosos. Parece que hubiera estado ahí, me dijo. Y bueno, yo le contesté una vez, pero no quiere mucho contacto. Quedó. Claro. Sí. Fue muy duro lo que le tocó. Y bueno, entonces el cuento se trata de esa noche, de lo que ocurrió antes de la matanza, durante,
Y bueno, y ahí justamente lo puse a este personaje como que en realidad se sobrevivió, como que vuelve al lugar donde vivía, que es esta quinta, y la niña que aparece en el cuento sería mi mamá. Sí. Inés, ahora se nos termina el tiempo, lamentablemente, seguiríamos charlando porque la verdad que es muy interesante todo lo que vas contando, pero te voy a pedir que para cerrar nos regales un cuento tuyo, que lo puedas leer. ¿Cómo no? Así que no sé cuál vas a elegir. Ya lo tengo elegido. A ver. Se llama Sos mi reina. Y bueno, tiene que ver con otro tema que me impacta y que escribo bastante sobre eso, que es la violencia contra la mujer. Bueno, cuando quieras te escuchamos. Sí. Sos mi reina, es el título. Es divino, me trae regalos, salimos a comer, hasta me lleva a la cancha los domingos. Sí, qué sé yo, a veces me gusta, sobre todo si gana Boca. Cuando pierde, se enoja, mucho. Me dice que yo le traje mala suerte. Es la última vez que voy al fútbol con una yeta como vos. La verdad, yo prefiero ir a caminar por la costanera o a ir al Tigre, pero él se aburre. No, sola no puedo ir, no, ni con una amiga tampoco. Yo sé que podría, pero porque tomo el 60 y me bajo en el mercado de frutos, y yo iba siempre con mi papá. Pero desde que estoy con él, no. ¿Qué querés? ¿Querés ir a mover el culo por ahí, a levantarte un tipo? ¿Eso querés? No, ya no trabajo. Cuando lo conocí, hacía 3 años que atendía la boutique. Me encantaba el lugar, cerca de la Recoleta, y los dueños me querían mucho. Hay que reconocer que fue sincero conmigo. Nos casamos en marzo, pero con una condición. Después de Navidad, vos dejás de laburar. No me gusta que mi mujer trabaje. Esa fue la primera vez que me pegó, cuando yo le dije que ni loca que estuviera, dejaba la boutique. Por ahí tenía razón, porque la casa, como a él le gusta, me lleva casi todo el día, y ahora encima embarazada. Sos mi reina, y las reinas no se van de su fortaleza. Está muy contento con el embarazo, trabaja horas extra para que yo tenga todo. Compró una cuna hermosa, blanca. No es que me controla. A mí no me cuesta nada entregarle los boletos del subte o del colectivo. Es que él siempre tiene miedo de que me pase algo, y así sabe cuando tardo desde mi casa o la casa de mi mamá o del médico hasta Liniers, a qué hora salí. Y cuando tardo más, bueno, depende, 5 o 10 minutos se lo aguanta, pero si es mucho, se enfurece, no se da cuenta de lo que hace. Yo sé que él no quiere lastimarme. Después llora, me abraza, pide perdón. Me llevó a la clínica varias veces. Yo le digo al médico que me caí, invento cualquier cosa. Porque sé que no me van a entender, esto es cosa mía. Él nunca me dijo que diga esto o lo otro. Después de todo, es nuestra intimidad, nadie tiene por qué saber. Mamá sí, le vino a pedir explicaciones, aunque yo sabía que era para peor, pero ella me dice que soy lo único que tiene y que no va a dejar que me pase nada. Ahí él mintió. Le juro, señora, que es la primera vez que pasa y no volverá a suceder. Yo no sé cuántas veces me pegó, no llevo la cuenta. Al final, esa vez nos invitó a cenar y le compré un ramo de flores a mamá. Sí, tengo miedo, un poco. Cuando se enloquece, porque no escucha, es como si fuera otra persona. Aprieta los labios, se le agrandan los agujeros de la nariz y hace ruido para respirar. Si lloro es peor. ¿Denunciarlo? No, si él me ama, no sabe lo que le pasa, yo tampoco. A mamá, papá nunca le hizo nada, pero a tía Antonia cada 2 por 3 la encontraban desmayada y llena de moretones. Ella decía que quién iba a mantener la familia si lo llevaban preso al marido. 5 hijos chiquitos. Y nadie insistía. Cada casa es un mundo. El que se mete sale perdiendo. Eso escuché siempre. Pobre Antonia. Dicen que el marido la celaba porque ella era muy pispireta.
Yo me acuerdo que era linda y buena. Se murió joven y los chicos se quedaron solos. Estoy esperando una nena, Alejandra. Él eligió ese nombre. A mí me gustaba Milagros. Si fuera por mi mamá, yo me hubiera ido hace rato a vivir con ella. Pero yo no quiero. Sé que él va a cambiar. Cuando esté la nena, su princesa, va a estar tranquilo. Eso espero. Muchas gracias, María Inés, por haber venido. Gracias. De nada. Nos vemos la próxima. Bueno.